Buenos días, buenas noches, depende de donde estemos cada uno. Me siento muy complacido como presidente de la sección latinoamericana de la IASPON de poder iniciar este quinto foro virtual acerca de los 30 años de nuestra asociación en Latinoamérica y compartir en este escenario con varios colegas que tienen una trayectoria dentro de nuestra rama y que bueno, he conocido a través de sus escritos y en eventos, en los congresos que hacemos cada 2 años. En particular, quisiera dar la bienvenida a Agustín Ruiz, que es uno de nuestros fundadores de nuestra rama, también Alejandro Ulloa, San Miguel, Agustín desde Chile, Alejandro desde Colombia y también Violeta Solano Vargas desde Colombia. Y bueno, yo estoy en Nueva York, aunque soy de la República Dominicana. Con este preámbulo, quisiera dejar formalmente abierto este quinto foro y pasar de inmediato a pedirle a Agustín, que creo que nos antecede a todos en las labores de la IASPO en América Latina, que pueda compartirnos sus experiencias, sus vivencias, sus valoraciones acerca de la asociación en particular. A través de mi participación en la rama, siempre me ha inquietado el aspecto histórico, Agustín, y entonces tú eres una de las personas que estuvo en la etapa inicial de la fundación de la rama latinoamericana de la IAS. Entonces quería un poco que nos compartieras un poco sobre eso, el congreso que se hizo en Chile en el 97, las actas que salieron y tu participación después de esos importantes eventos, digamos, de la etapa fundacional de la IASPA latinoamericana. Quisiera pues que Agustín, que es músico, que es también musicólogo, que tiene una experiencia amplia sobre el terreno con investigación etnográfica y que participó mucho en esta primera etapa de la IAPA, pues relacionara estas cosas, nos las compartiera asociando el desarrollo de la IAPA con el crecimiento, los estudios de la música popular en Latinoamérica. Adelante. Hola, muchas gracias. Bueno, yo soy Agustín Ruiz, como ya lo mencionabas. Originalmente me dediqué mucho trabajo en materia de etnográfica y etnomusicología. Trabajé muy cercana a Margot Loyola, Premio Nacional de Música, folclorista, y en el proceso de estudio de algunas fuentes etnográficas y también bibliográficas y hemerográficas, comenzaron a aparecer algunas músicas que era como difícil tratarlas desde el punto de vista del folclore y la etnomusicología en términos, digamos, como tradicionales, porque eran músicas que venían del mundo de la industria musical. Eso fue lo que descubrió justamente Margot, que algunas tonadas chilenas en el campo, que siempre se ha tenido que el campo campesino, el canto campesino en Chile deriva en gran medida de la poesía del siglo de oro. Nos encontrábamos con músicas que no provenían justamente del siglo de oro, sino que provenían de los discos, de los primeros discos que circularon en el campo a comienzos del siglo XX, digamos 1920, 1930, un poquito antes tal vez. Y, y eso me rompió un poco los marcos que yo tenía, estamos hablando de los años 90. Yo escribí, me acuerdo, un artículo sobre la folclorización de algunos temas de cuplé de comienzo del siglo XX, que era un trabajo que hicimos en conjunto con Margot. Ella me cedió mucho material. Y la verdad que como que ahí se me quebraron unos ciertos paradigmas que yo traía, de cosas como muy clásicas. Nosotros estábamos muy influenciados en ese tiempo por María Greve. Por otro lado, tenía del otro lado de la pizarra, digamos, a un amigo que fue profesor mío también, acá en Chile, Juan Pablo González, uno de los fundadores justamente de Jazzman. Y me costaba como hacer el enganche. Paralelamente yo venía trabajando con organilleros, que también está considerado, y ahí tuvimos una gran discusión con Juan Pablo justamente cuando fuimos a, a Bogotá, el año 2000, llevé un trabajo sobre organilleros, y él me dijo, oye, costó mucho que tu trabajo quedara porque eso es folclore urbano. Entonces le dije, la verdad que folclore urbano para tu madre, o sea, acá hay un proceso industrial que se tradicionalizó como oficio de calle, pero esto parte, digamos, con las primeras audiciones mecanizadas de la música al servicio de la comunidad, y eso tiene un proceso, y bueno, ya todo un estudio además que se publica el año 2001,
sobre cómo llega a Chile el organillo, que la verdad que no tiene nada que ver con el folclore, tiene que ver con un proceso industrial, con las primeras casas de publicación de partituras para el consumo popular, para la danza, básicamente, reducciones de canto y piano, que están hechas para que la gente escuche y baile en sus casas, que luego llevado al organillo y se usa como música callejera, pero tiene una finalidad completamente distinta a la que se suponía, que era una manifestación tradicional, que venía del pueblo. Entonces, cuento, digamos, que se va escribiendo sobre ciertas prácticas cuando se pierde su relación con las finalidades que tienen un origen. Y entonces me doy cuenta que estos marcos como del folclore, como del proceso también etnográfico, de la música tradicional, quedan un poco chicos para la época. Y ahí escucho hablar de un congreso que se va a hacer de música popular en Chile, en Santiago, el año 97 creo que fue, y me fui a meter con un tema que nada que ver con estos otros. Y eso sí que era música popular, popular, que era una entrevista que le hago yo a Lucho Barrios, y en esa entrevista descubro una cuestión súper importante. Lucho Barrios estuvo en los años 80 muy vinculado al exilio chileno, siendo el peruano, porque justamente son los chilenos que lo van a invitar a participar en distintos eventos que los exiliados tienen en sus países de refugio. Lo primero que visita es Australia y luego va a Europa, a Suecia. Y en Suecia él sale en una radio, la radio de Suecia justamente, y lo empiezan a llamar, mientras están en el programa de distintas partes de Europa, invitándolo a participar y organiza una gira y toma contacto con muchos chilenos. Y lo que él habla en su entrevista en el fondo es de la construcción de un imaginario del retorno. Entonces sale todo un tema muy interesante que tiene que ver con los medios, tiene que ver con música, por otra parte, de sectores muy populares en Chile, en tiempo en que la música popular era otra música, o sea, era el discurso oficial, hay un relato de lo que es lo popular, y lo popular tiene que ver con la unidad popular y tiene que ver con los conjuntos de vanguardia que hacen una música para el pueblo, con el que el pueblo se siente identificado en sus luchas sociales, pero no necesariamente en su cultura. Y entonces ese mismo exilio, que tiene que ver por la parte con la música, que está, digamos, vinculado de alguna manera a la música de la unidad popular, también está íntimamente vinculado a otras músicas que no tienen nada que ver con la unidad popular, pero que son parte de un imaginario del retorno. Y el retorno tiene que ver con esta música, la música cebolla, de la cual Lucho Barrios fue el máximo exponente en Chile, música cebolla porque hacía llorar, a eso se refiere a la imagen, y además con música de un imaginario que está vinculado a un terruño que se configura en Valparaíso, que es como la tierra del retorno, es lo que se sueña. Mucha gente que no haya estado en Valparaíso, pero que soñaban, digamos, con Valparaíso, a partir de muchos boleros y valses peruanos que canta Lucho Barrio y que para ellos estaban vinculados a esta ciudad, que era una ciudad muy bohemia, donde surge todo este movimiento de la música cebolla en Chile. Es muy interesante el proceso ahí de la configuración de estos imaginarios e idearios que se van formando a través de una música en una población que es exiliada y que tiene una música propia, digamos, de un proceso revolucionario, pero que en el fondo, en el plano como más emocional, acude a otros repertorios. Parto por ahí con el tema de la música popular. Y bueno, era lo que Juan Pablo tal vez esperaba para 2 años más o 3 años más en Bogotá, que yo llevara, pero la verdad que me zafé y me metí con el tema de organilleros. Y ahí se produce otro quiebre, que tiene que ver también con el tema de la industria y la relación con las clases más pobres, que tenían muy poco acceso a la escucha musical estando ya en la ciudad, porque eran, digamos, poblaciones que migraban del campo a la ciudad y se quedaban sin sus prácticas musicales tradicionales y caen en un mundo donde está un poco vacío de la música, de contenido musical, y esto, bueno, finalmente se transforma el organillo en el vehículo para las fiestas finalmente, y fiestas que tienen que ver con los onomásticos, con los santos y otro tipo de celebraciones familiares. Por ahí entro yo, con estos temas, entro a jazz. La verdad es que yo no me manejaba mucho con marcos teóricos al respecto y tampoco sabía que había ya una corriente bastante importante de personas que investigaban y que estudiaban las músicas populares con una cierta, podría decir,
con una cierta trayectoria ya, de más o menos, por lo menos en ese tiempo, estamos hablando del año 2000, de una década completa en América Latina. Me encontré con mucha gente, fue muy interesante, y me reencontré también ahí, cuando ya fuimos en 2006, en Cuba, con un profesor con quien también tuve un acercamiento a estos temas, con Darín Orozco, con quien fuimos muy amigos. De hecho, yo publiqué 2 artículos sobre él, uno en vida y el otro ya póstumo. Y claro, y también pude hacer, ahí encontré un marco metodológico que va desde lo etnográfico hasta lo discográfico, que es muy interesante, incluso pasando por otras fuentes y otros análisis relacionados con movimientos históricos que están relacionados a la producción de música docta en siglo XVIII y en parte del siglo XIX. Bueno, esa fue como mi aparición en Jazz Boom, y en un momento en que estaba todo comenzando a pasar. Pero no es porque yo haya sido como uno de los fundadores ideólogos, yo caí como de rebote, venía por otra cosa, venía buscando de alguna manera algún referente para poder tratar esto más en propiedad, y entonces fue que caí en este congreso que se hizo en Santiago el año 97, que seguramente fue el mismo Juan Pablo que había sido profesor mío el año 93 y con quien mantuve relaciones permanentes hasta el día de hoy, que me incitó a presentar algo en ese congreso, acá en Santiago. Bueno, en Santiago, digamos, no acá porque yo vivo en Valparaíso, pero acá digo en Chile. Gracias, Agustín, por ese testimonio tan valioso. Al final vamos a ampliar un poquito porque has mencionado algunas cosas que son relevantes de esa etapa inicial del hallazgo. Voy a darle paso a Alejandro Ulloa, que es comunicador, lingüista y antropólogo, un investigador caleño, colombiano, muy importante y que tiene mucho tiempo también en la rama latinoamericana del hallazgo. Muchas gracias, Darío, y un saludo a Agustín. ¿Cómo llego yo a la IASPON? Es de una manera completamente casual. En el año 2000 yo estaba en Bogotá, no recuerdo, estaba haciendo algunos trámites y andando por la calle en el centro, paso por un lugar y veo unos afiches pegados en las paredes, como en un muro o en unas columnas, donde dice Asociación Internacional de Estudios de Música Popular, Congreso, no sé qué y tal, y entonces veo la dirección y yo digo, ve, ¿y esto qué es? Y me dirijo al lugar donde estaba marcada la dirección, entro y me encuentro pues con un poco de gente que está hablando sobre música popular. Y para mi sorpresa, yo digo, pero yo no sabía de esto, yo debería estar aquí, porque yo, digamos, ya tenía algunos libros, un par de libros publicados sobre música, cultura en Colombia, en el caso de la salsa en Cali, y un estudio sobre el samba que yo había hecho en Río de Janeiro, donde hice mi tesis para la maestría en antropología. De casualidad me encuentro con Néstor García Canclini, a quien ya había conocido antes porque había venido a Cali, después nos habíamos visto por allá en New Orleans, y entonces tuve una conversación con él y me fui metiendo por ahí a escuchar algunas cosas, me motivé mucho y decidí inscribirme porque yo quería ser miembro de esta asociación. Y así ingresé. Entonces, en el año 2002 se hizo el Congreso en el DF, en México, y yo estaba investigando sobre el baile como un lenguaje del cuerpo, es decir, estaba planteando más bien un punto de vista semiótico para estudiar el baile como un lenguaje corporal que comunica y significa sin necesidad de las palabras. Tema que yo venía rastreando a través del baile de la salsa, pero también observando el baile del tango, observando el baile de los rockeros, y llevé una ponencia que se llama El baile, un lenguaje del cuerpo, 2002 en México, en el DF. Y cuando terminé de presentar la ponencia, llegó un señor al final del evento, se me presentó, me dijo, yo soy fulano de tal. Yo mucho gusto, profesor. Le dije, ¿usted también está aquí como investigador? Me dijo, no, yo vine porque yo soy el presidente de la Academia Nacional del Baile de Danzón en México. Y vi que en el periódico que había un congreso y que usted iba a presentar que alguien iba a presentar una ponencia sobre el baile. Entonces yo dije, voy a escuchar a ver
¿De qué se trata? Bueno, el señor, nos hicimos amigos, me llevó a su casa, bueno, nos llevó porque yo andaba con mi esposa, nos invitó a almorzar, me dio una cátedra sobre el danzón, me llevó a conocer el Salón México, el Salón California y el otro salón, el Salón Los Ángeles, ¿no? Que fueron salones de baile creados en 1918, 1920, por esa relación intensa entre La Habana, Veracruz y México, y cómo la presencia del danzón se mantenía allí vigente con una vitalidad, un fervor, un entusiasmo que se manifestaba no solo en el baile, sino en toda esta ritualización alrededor del vestuario, alrededor de ciertos códigos compartidos por una generación, eso sí, de mayores que asistían masivamente los domingos por la tarde o sábados también a estos salones de baile. Y allí esa observación me permitió entender otras cosas que no había incluido en mi ponencia. Mi ponencia se centraba en, digamos, en contrastar el baile, la pareja enlazada. Me interesaba mucho saber en qué momento surge el baile de la pareja enlazada en América Latina y el Caribe. Y creo que el danzón, o ese es mi planteamiento, el danzón es el primer baile, porque la humanidad siempre ha bailado, ¿cierto? Hasta en la Biblia, hasta cuando cuando David se emborrachó en el templo en Jerusalén y se desnudó y bailó y le recriminaron y dijo, si tengo que volver a desnudarme, vuelvo a desnudarme y bailaré todas las veces que sea necesario. Hasta los bailes en rueda, los bailes en fila, los bailes de corro, los bailes de las cortes europeas en los siglos XVIII, lo que se llaman después pues, los bailes de la contradanza, la polka, en fin. Pero a mí me interesaba mucho ver el momento en que surge la pareja enlazada. Y creo que el danzón es, por lo menos en La Habana, como ese punto de quiebre donde ya esa referencia, que está probablemente muy influida por el vals europeo y también por la polka, como sucedió en el caso de Río de Janeiro, empieza a extenderse. Y lo que ve uno es que el planteamiento de la mía era que tanto el baile del danzón, del bolero, del tango, de la milonga, son bailes que necesitan de la pareja. Es decir, son bailes en los que hay un código común compartido sincrónicamente y que el punto de vista semiótico que me interesaba explorar era la relación con el cuerpo y las distancias corporales. Desde la distancia íntima, lo más apretado, cercano al cuerpo, hasta la distancia máxima, que es la extensión del brazo, ¿no? Como en el paso doble, cuando se da una vuelta, o en el merengue. Entonces, ¿qué pasaba con esas dos distancias? ¿Cómo la cultura, los valores, la ética o la moral, incluso la ideología religiosa intermedia en esas distancias corporales? Y cómo al mismo tiempo que uno no puede bailar bolero sin esa relación de pareja enlazada, ni tango, ni milonga, ni danzón, incluso la lambada que estaba de moda en esos momentos en Río de Janeiro y en el Brasil. ¿Cómo frente a eso estaba por otro lado el rock? El rock no necesita del código, el rock es la negación del código y era la negación incluso de la pareja, porque cada uno baila por su lado como quiere y de alguna forma es como la expresión del individualismo. Esa es como una connotación que yo le encontré ahí. Pero bueno, lo cierto es que yo estaba, cuando fui a ese congreso en el 2002, yo estaba un poco temeroso porque era la primera vez que iba a participar en una asociación, era ya un miembro, digamos, un integrante de la asociación. Y yo me puse a ver y no había ninguna ponencia sobre el baile. El baile no estaba considerado como objeto de estudio dentro de la música popular. Y entonces yo tenía cierta prevención, dije, pronto no va a tener aceptación, no se va a dar mucha atención, porque no había, y a mí me gustaría confirmar eso con los colegas,
si efectivamente antes de ese congreso hubo ponencias sobre el baile. Después lo hemos visto cada vez más, hay muchos estudios sobre el baile, sobre la danza, y eso se volvió ya un tema, digamos, con mucha, con consideraciones como objeto de estudio y análisis, al igual que muchos otros. Y el otro punto que quiero resaltar es que esta concepción o esta visión que propuse allí y que desarrollé después en un libro que se llama también El baile, un lenguaje del cuerpo, era la relación con la cultura popular. Cómo la cultura popular, no entendida como folclore, en el sentido tradicional del término, como música tradicional, nativa de una localidad, de un territorio muy específico dentro del Estado-nación, sino lo popular entendido ya como producto más bien de apropiaciones, de reciclajes, de intersecciones tomadas de aquí y de allá, de productos de la industria cultural transnacional, a través de la radiodifusión, a través del cine particularmente, y cómo esa producción de la industria cultural transnacional que tenía ciertos epicentros, llámese Buenos Aires, La Habana, Ciudad de México, pues aquí en Cali tuvo una gran repercusión y tuvo mucha influencia, a tal punto que en los años 40 y 50, en la zona de tolerancia, los jóvenes, que era donde se bailaba el mambo, Pérez Prado, la guaracha, Daniel Santos, la Sonora Matancera, Celia Cruz, pero también el son de Matamoros, en fin, Benny Moré y otros ritmos, el cha-cha-cha, pues esa música venía de Cuba y de México por la radio y venía a través del cine mexicano, la puesta en escena de los bailarines, Tintán, Resortes, clavillazos, el mismo Cantinflas que parodia a todos los bailarines y los bailadores, y esa presencia del cine, de la radio, la música marcó a toda una generación de jóvenes caleños urbanos, modernos, en una ciudad que estaba transformándose al ritmo de la industrialización en torno a la industria azucarera y al ritmo de la urbanización creciente que expandía la ciudad, no solamente en términos geográficos, sino también en términos demográficos y de población. Entonces, yo venía estudiando ese fenómeno desde una concepción de lo popular y de la cultura popular que estábamos discutiendo con el maestro Jesús Martín Barbero en la Escuela de Comunicación Social, donde yo trabajo en la Universidad del Valle, y habíamos planteado como uno de los puntos de quiebre la diferencia frente al folclore, y que lo popular no se reducía al folclore, como muchos lo seguían viendo, sino que lo popular respondía a otro contexto y a otras dinámicas de la sociedad moderna e industrializada, aunque dependiente, pero altamente influenciada por la industria cultural transnacional, como lo he señalado. Y desde esa visión macro, entonces trataba de ver cómo esa industria cultural se proyectaba, se materializaba en el cuerpo de los jóvenes bailarines, la mayoría hombres, estamos hablando de los años 40 y 50 del siglo pasado, a los que yo pude entrevistar ya mayores y pude documentar, incluso con algunas fotografías de su presencia en esos lugares. Y cuando yo voy al DF y voy al Salón México, al Salón Los Ángeles, al Salón California, más o menos me encuentro con un fenómeno semejante. En muchos aspectos, en estos salones, y voy a terminar, ustedes saben, tenían una danzonera, una orquesta para tocar danzones, para bailar el danzón, y una sonora, un conjunto sonora, más o menos siguiendo el formato de la Sonora Matancera, con 2 trompetas, etc. Me puse a observar y grabé, además, lo grabé en video, modos de bailar de estos señores mexicanos que estaban, estoy hablando de 2002, estaban por encima de los 50 años, y muchos de esos pasos y figuras y pequeñas coreografías que hacían, yo las había visto en algunas películas del cine mexicano. O sea, había una cierta continuidad, ¿sí?, en el modo de bailar, por lo menos la guaracha, que era muy distinto a como bailaban los cubanos, por supuesto, porque los cubanos bailan con la clave,
los mexicanos no, y nosotros en Cali tampoco bailamos con la clave. Entonces, fue muy interesante esa experiencia, mi participación en ese congreso de la IASPEN, no solamente porque yo estaba investigando sobre un tema que podía parecer un poco extraño, pero que me sirvió mucho. Entonces, esa experiencia fue muy, muy positiva. La verdad que yo regresé a México con mucho entusiasmo, no solo por lo que aprendí del señor Gustavo Sánchez, el presidente de la Academia de Bailarines de Danzón en el DF, sino también porque tuve la oportunidad de conocer a otros investigadores latinoamericanos y empezar un contacto. Y eso me animó a seguir en la asociación y asistir en el 2004 al Congreso en Río de Janeiro. Y después creo que solamente falté uno que se hizo en Argentina y uno que se hizo en Caracas. A esos dos. De resto, yo he asistido a todos los demás congresos. Han sido experiencias muy agradables. También he tenido algunos momentos desagradables, por no decir críticos, que prefiero dejar de lado, pero rescato que en la asociación yo pude, digamos, participar con muchos otros colegas, incluso a quienes no conozco personalmente, en discusiones muy cualificadas, en discusiones muy rigurosas en torno a ciertos temas relacionados con la música popular, con la cultura, con las sociedades latinoamericanas. Recuerdo dos temas que fueron muy significativos para mí y que discutimos por lo menos durante 2-3 meses a través de Internet. Uno fue sobre el concepto de género, digamos, frente a aquella idea tradicional de que el género era una estructura rítmica, melódica y armónica que le da sustento pues que se convierte en una especie de patrón para la composición de una expresión musical, a pensar el género como, no solamente como eso, sino como todo lo que significa la performatividad del cuerpo, las formas rituales en que se escucha la música, sea un concierto, o sea un baile familiar o callejero. Esa discusión sobre el género me aportó mucho porque yo desconocía todos los avances que se habían hecho desde la musicología con respecto a ese concepto. Y el otro tema que yo propuse fue a partir del concepto de músicas mulatas que elaboró el profesor Ángel Quintero Rivera, Chuco, de la Universidad de Puerto Rico, y que él propone en su libro Las músicas mulatas y la subversión del baile, cuerpo y cultura, que es una obra excelente que yo tuve la oportunidad de presentar aquí en Cali con él en un conversatorio y reseñar después. Y a mí me interesó mucho esa noción de músicas mulatas que es distinta al de músicas negras. Entonces yo, aprovechando el concepto de Ángel Quintero, lo planteé a ver qué pensaban los demás integrantes de la rama y pues, por ejemplo, la gente del sur, de Buenos Aires, Montevideo o Argentina, planteaban que de pronto era un concepto más apropiado para el Caribe, que allá no tanto, porque allá había que hablar del Atlántico Negro y que era distinto al Caribe afro. Y bueno, ahí no voy a reproducir todos los argumentos y las discusiones, pero fue muy, muy positiva y también creo que aprendí mucho escuchando a colegas, músicos y musicólogos. Yo no soy músico ni soy musicólogo, siempre creo que me siento un poco entrando en un terreno en el que no pertenezco pero siempre tratando también de mantener una visión desde la antropología, desde la semiótica, desde la lingüística incluso, y para pensar lo que a mí me interesa, que no es solamente la relación con el baile, sino la importancia de la música salsa en la formación de la cultura popular de mi ciudad, Santiago de Cali, pero también sé que está presente en Ciudad de Panamá, en Caracas, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Nueva York y otras partes del mundo. Entonces, decía que más allá de la pertenencia a una asociación donde uno se siente con compañeros, con colegas con los que puede dialogar tranquilamente, con respeto y con mucho rigor, con mucho sentido de pertenencia,
pues está la posibilidad de haber participado en esas discusiones a través de Internet, que son discusiones académicas que difícilmente uno puede tener en otros espacios y que a veces ni en la misma universidad es posible porque por una u otra razón, pues no todo el mundo le interesa lo que uno investiga o sobre lo que uno escribe. En cambio, la IASPUN es un escenario, es un espacio de debate internacional a nivel de América Latina y el Caribe, donde uno encuentra pares y además agregaría un tercer elemento, es la posibilidad de establecer vínculos afectivos y amistades que surgieron allí en los congresos y que yo todavía mantengo con algunas personas, entre ellos con Darío y muchos otros en el Brasil, en México, que siempre que nos vemos pues es la oportunidad para renovar y consolidar esos afectos y esos saberes que hemos establecido en múltiples diálogos. Eso es lo que puedo decir. Siempre he estado, siempre todos los congresos que he asistido, pues he presentado ponencias en La Habana, en Río de Janeiro, en Recife, en Valparaíso, ¿no? También. Y siempre, afortunadamente, he encontrado un simposio donde mis reflexiones tienen cabida. Digamos que no ha sido difícil porque, digamos, la diversidad de campos temáticos y de simposios, pues permiten que uno, de acuerdo con sus intereses académicos e intelectuales, pueda hacer algún tipo de reflexión que espera que contribuya. En los últimos casos, por ejemplo, la relación entre música popular y política, que fue el que presenté en Valparaíso, también fue muy interesante porque ahí tuve oportunidad de dialogar con otros colegas, sobre todo del Brasil, que estábamos más o menos sintonizados en la misma onda, aunque ellos estuvieran pensando en relación con otras expresiones musicales y otros procesos políticos, y aquí nosotros estábamos como en otra, también en nuestro propio proceso a nivel nacional y en relación con otras manifestaciones musicales, como era la presencia de la música salsa en las manifestaciones callejeras durante la campaña del 2022. Y bueno, toda esa participación en esos escenarios y la posibilidad de recoger y registrar varios casos y varios ejemplos, pues me sirvieron para conectar, y con esto termino, por ejemplo, esa presencia vital de la música popular, sobre todo de la salsa, en la calle, en la movilización política, y conectarlo con una canción que se había hecho para la candidatura de Jorge Eliezer Gaitán en 1947 o 46. La hizo un famoso compositor colombiano del Caribe, que era Pacho Galán. La canción se llama A la Carga, que era la consigna de Gaitán, un político liberal, caudillo, etcétera, que fue asesinado en Bogotá el 9 de abril del 48. Pero la canción que se usó para su campaña la había compuesto Pacho Galán, que además de ser un gran músico, un gran arreglista, director, compositor, era profundamente conservador, es decir, totalmente opuesto a los ideales de Gaitán, y eso le generó a él muchos problemas en su pueblo natal, en Barranquilla, Soledad. Pero allí ya había una primera, por lo menos en la historia moderna de Colombia, una primera relación muy fuerte entre música popular y política, y eso me sirvió para ver 50, 60 años más tarde la participación y la presencia de la música popular en la escena política colombiana en la coyuntura electoral del año 2021-2022. Y bueno, siempre pues con la mejor intención de elaborar, de participar en los simposios que afortunadamente tienen una diversidad de opciones y de temas en los que he encontrado un lugar para proponer, y eso es lo que tengo, una valoración muy positiva en nuestra asociación, y espero que siga siendo así. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu detallada participación, tu buen relato, tus experiencias, esas aportaciones de los conocimientos, los saberes
las enseñanzas que pudiste obtener en la participación en estos congresos, ¿no? Yo quisiera que Violeta Solano Vargas nos compartiera sus experiencias. Yo quisiera saber cómo se conectó ella con la asociación, ya ha encontrado, qué ha hallado en esta asociación. Adelante, Violeta. Yo soy etnomusicóloga, me gradué como doctora en etnomusicología de la UNAM en México. Anteriormente a eso me formé en etnomusicología también en Francia, en París, y tengo una maestría en ciencias sociales con énfasis en música. Y justamente pues mi vínculo con la YASPAM inicia alrededor del 2005, cuando estaba iniciando mi maestría. Estaba trabajando sobre músicos y músicas afrocolombianas en el Caribe, en un pueblo que se llama San Basilio, el Palenque de San Basilio, con la práctica musical del bullerengue. Y pues estaba lejos, empezando a hacer la investigación, a buscar documentación que me sirviera. Por ahí fue que llegué a las actas de la YASPAM, América Latina, que fueron de muchísima ayuda, y fue una grata sorpresa encontrarme con tantos trabajos, investigaciones de diferentes colegas que trabajaban sobre temas y problemáticas similares a las que me interesaban en ese momento, pero también sobre una gran diversidad de temas relacionados con las músicas populares en la región. Entonces, digamos que por ahí fue que llegué, por las actas, que considero pues muy útiles y que nos permiten a ver no solo a quienes estamos en la región actualmente, pero a personas que están en otros lugares del mundo, que no forzosamente sean latinoamericanas, pero que están interesadas en conocer las prácticas musicales populares de la región, pues que tengan acceso a esos materiales, y también a través de las actas poder entrar en contacto con las investigadoras e investigadores que hacen esos trabajos. Cuando me vinculo, digamos, formalmente a la asociación es hasta el 2020. Tenía muchas expectativas y estaba con muchos ánimos de poder asistir finalmente a un congreso para conocer a todas, reencontrarme y conocer a muchas de las personas de las cuales había leído libros, artículos. Pero pues desafortunadamente nos cayó la pandemia del COVID-19 a todos, y era en Colombia ese año justamente la realización del Congreso, que no se pudo hacer presencialmente, pero desde ese momento los colegas y las colegas se pusieron las pilas y echaron mano de la tecnología que permitió hacer ese congreso virtual. Y bueno, desde entonces he venido siguiendo más de cerca y tener la oportunidad de estar en la directiva y de estar más en contacto y pudiendo aportar. No voy a profundizar sobre mis trabajos, quiero aprovechar este espacio más para contarles que ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con el equipo en el comité directivo como editora de las actas que se publicaron el año pasado relacionadas con el Congreso realizado en Recife. Reafirmo que es un trabajo muy valioso que podamos tener esas actas cada 2 años, resultado de esos congresos. Quería también aprovechar y hacer la cuña sobre el congreso que viene en Chiapas a finales de septiembre, retomando lo que decía hace un rato de lo interesante que es tener tantas visiones, inquietudes, reflexiones sobre la diversidad de práctica que tenemos. En este congreso que viene este año tenemos 18 simposios, y hay 4, si no estoy mal, que que tuvieron una gran acogida. Esos simposios son música popular y política, con 39 ponencias. Es interesante ver el gran interés que hay en estos tiempos tan agitados y complejos en los que estamos viviendo, pues que hay una gran necesidad de que hablemos y reflexionemos sobre música y política.
Los otros simposios que van a tener bastantes ponencias son el de música y fiesta, con 21 ponencias. Está Producciones musicales latinoamericanas y procesos de hibridación, con 21 ponencias igualmente. Y Sociologías de la música, con 20 ponencias. Y recordar porque estos simposios con estas temáticas son resultado de un trabajo que se viene realizando desde hace ya bastantes años por grupos de trabajo que vienen reflexionando sobre esos temas. Y finalmente, bueno, yo quisiera, me parece muy interesante escucharles a Alejandro y Agustín y a las colegas y los colegas que han participado en los otros conversatorios sobre su experiencia, y algunos han planteado como las inquietudes o las propuestas que tienen a futuro, porque pues todos y todas queremos que esta asociación pues se siga fortaleciendo y consolidando. Me gustaría, por ejemplo, escuchar a Alejandro, Agustín y a Darío, ustedes cómo ven el futuro a corto y mediano plazo de la asociación, cuáles son sus expectativas teniendo en cuenta pues ese conocimiento que tienen de esa evolución que ha tenido en la asociación, para dónde ven y creen que deberíamos seguir. Eso sería. Gracias. Dejo tu pregunta para que podamos comenzar con los colegas. Alejandro, Agustín, de nuevo no sé, hay alguna dificultad técnica, se nos ha ido de nuevo el video, pero quizá Alejandro puede responder primero esta pregunta. ¿Qué tú piensas? ¿Hacia dónde va la asociación o debe ir? Bueno, Violeta, es una pregunta difícil esa porque, pero pensando en voz alta, yo creo que lo que acabas de decir con respecto a los simposios y la participación de las ponencias está de alguna manera determinado por las dinámicas sociales y políticas del continente. O sea, creo que no podemos pensarnos ni pensar nuestro trabajo intelectual por fuera de las contradicciones, los conflictos, de lo que está pasando en América Latina y el Caribe, que en el fondo pues son muy parecidos, ¿cierto? Creo que ese sería un primer marco de referencia y no me parece un buen síntoma o un buen indicador de eso es que la mayor parte de las ponencias que mencionaste son sobre comunicación y política, lo cual indica que hay una preocupación por asuntos como la democracia, como la participación ciudadana, como el cambio cultural, que creo que son fenómenos a los que estamos asistiendo en el siglo XXI de una manera mucho más acelerada como lo vivimos en el siglo XX. Y en ese sentido, pues la asociación, de alguna manera, la vida, la asociación nos indica que estamos yendo no contra la historia, sino en paralelo con la historia de lo que está pasando en nuestros países. Y que estamos atentos a los problemas y que de alguna manera todas esas contradicciones, esos conflictos se proyectan, se representan de distintos modos en la música. Y en la música y en sus contextos, pero también en el cuerpo o en los cuerpos que cantan, que bailan, que componen, que escriben, que investigan, que documentan y que participan activamente en esos procesos. Entonces yo veo que la Jazzpunk tiene una gran vitalidad. Sí ha habido momentos críticos, como aquella excisión que se produjo en alguna vez cuando el profesor Juan Pablo González salió, y otro momento algunas discusiones que han sido un poco tensas, como la última a propósito de Cuba y Estados Unidos. Pero yo creo que en la asociación ha habido la madurez necesaria, se ha ido construyendo una madurez intelectual y política para poder enfrentar esos momentos críticos y seguir adelante. Y yo creo que eso es producto de una fortaleza que es nuestra capacidad de intervención crítica, pero también propositiva, y es el respeto que se ha mantenido en todas las discusiones, a pesar de que por momentos se calientan, por momentos las subjetividades explotan, y bueno, eso también nos obliga a ser comprensibles
y a tener prudencia y hacer la pausa y a pensar muy bien lo que vamos a decir, lo que vamos a escribir. De manera que yo veo que la asociación, mientras estemos allí y mientras ingresen nuevos investigadores y nuevos estudiosos, que siempre creo que van apareciendo, pues vamos a tener asociación para rato y yo le auguro una feliz vida. Y mientras pueda participar, pues ahí estaré, sin duda alguna. Y gracias a Violeta por el trabajo, no sabía del trabajo como editora, siempre pues también tratando de apoyar, ¿sí? No solamente las iniciativas de la asociación como tal, sino a veces hay iniciativas particulares que algunos colegas proponen ya en diálogos más entre pequeños grupos o entre 2 o 3 personas, y eso también contribuye a fortalecer la asociación, porque no necesariamente todo tiene que pasar por la red, sino que hay otros escenarios para fortalecer esos vínculos a través de las investigaciones puntuales que a cada quien nos interesa. Bueno, finalmente ya vimos las 3 intervenciones, tanto la tuya, Agustín, como Alejandro y como Violeta. Dialoguemos un poquito para cerrar este foro acerca de la pregunta que hizo Violeta acerca de las perspectivas que nosotros observamos y esperamos para nuestra asociación. Agustín, te pediría en este caso si quieres responder esa pregunta o ampliar tus comentarios. En tu intervención mencionaste 2 personas que creo que son muy importantes en la trayectoria de la IASPO, Juan Pablo González, también lo mencionó Alejandro, y mencionaste también a Danilo Orozco, que fue también otra persona sumamente importante. O sea, tenemos en nuestra trayectoria, tenemos estos foros virtuales que no, a través de la historia no han sido parte de la asociación, aunque tuvimos un congreso virtual en 2020, pero no ha sido frecuente el uso de esta metodología de foros virtuales y demás. Bueno, en la parte que estaba evaluando un poco las perspectivas, comencé diciendo que a través de la trayectoria de nuestra asociación en Latinoamérica hemos tenido muchas personas valiosas que han salido aquí a relucir. Juan Pablo González, que la mencionaron tanto Agustín como Alejandro, y también Danilo Orozco. Bueno, la salida de Juan Pablo González es un tema que todavía necesita, digamos, la rama, tiene eso pendiente, ¿verdad? Es uno de esos momentos tristes, digamos, que ha pasado la asociación, pero pienso que en algún momento tendrá una salida, pues, noble, en vista de que ha salido con cierta frecuencia en las asambleas y en la asociación. Pienso que en algún momento eso tendrá una salida armónica para que ese tema quede saldado, pero en todo caso lo importante es que lleguemos a la conclusión de que en estos 30 años la asociación ha tenido un recorrido exitoso, fructífero, muy fértil, de amplia productividad intelectual, como ha quedado revelado hoy en las disertaciones, y que a perspectiva debemos seguir reforzando esta aportación que la rama latinoamericana de la IASPON está haciendo al campo de los estudios de la música popular y a sus interconexiones con diferentes tópicos de las ciencias sociales y de las ciencias humanas. Hay un aspecto que es importante en esta época donde se siente el incremento de la intolerancia y, digamos, también de la cerrazón a nivel del pensamiento en ciertos sectores, el crecimiento de cierto autoritarismo en la sociedad y también en el Estado, naturalmente, con el auge de opciones de derecha y ultraderecha, autoritarias, intolerantes, etcétera, pues que podamos mantener la tolerancia y el respeto, que siempre han sido claves en nuestra asociación. Hay atisbos a veces de irrespeto, o sea, de no respetar, y eso hay que cortarlo en los momentos que se presenten para que nuestros diálogos, nuestras conversaciones se den en el marco que siempre se han dado de del respeto mutuo, de la tolerancia y de la confianza en que la diversidad es una de nuestras grandes riquezas. Hay otros retos que yo creo que tiene mucho que ver con el desafío
de que nuestros trabajos tengan una proyección mayor a nivel global. Yo siento que nuestros textos, por ejemplo las actas, no están llegando como nosotros desearíamos a los académicos del primer mundo e incluso a muchos otros contextos del sur global. El sur global es un campo, digamos, que es nuestro nicho natural. Como latinoamericanos estamos en este mundo. Entonces, creo que ampliar la difusión de nuestros trabajos, especialmente de las actas, hacia otras ramas de la IAPO, en Asia, en Europa y en otros continentes, pues es un desafío importante. Creo que hacia allá debemos caminar para que nuestras aportaciones tengan un mayor calado. Esa es parte de las cosas que están ocurriendo con los intercambios que ya se están gestando con, por ejemplo, con la rama latinoamericana en España, con la de Portugal, que está en vías también, con la de Corea y otras, ¿verdad? Aparte de ampliar nuestra participación en los congresos globales, que es un espacio de resonancia de nuestras aportaciones. Creo que por ahí andan un poco los desafíos. Pero bueno, quisiera aprovechar que Agustín está reconectado nuevamente para que nos pudiera aportar en esta materia. Adelante, Agustín. Yo la verdad que no puedo decir mucho más, porque yo me retiré de Jazzpum. Yo fui fundador, pero en 2010 ya abandoné Jazzpum por todos los conflictos internos que habían. Terminé muy fatigado y creo que para mí realmente fue lo más sano, no seguir, digamos, desgastándome en guerrillas intestinas que hubo en el interior de la organización. Y me dejaron. Yo hice un gran esfuerzo en un momento por asumir el tema editorial, principalmente el tema de la web que no teníamos. Y la verdad que me habría gustado mucho haber continuado en eso, pero se obstaculizó demasiado el escenario y por eso me retiré. Pero sí creo que hay cosas que son virtuosas en esta organización, más allá de estos problemas. Yo nunca, por otra parte, le saco el cuerpo a decir los problemas de frente. Creo también que de la misma manera hay que destacar las virtudes. Una de ellas justamente es habernos enfrentado a un escenario donde hay una diversidad no solamente de disciplinas, sino también de profesiones. Y eso enriquece mucho la visión que se pueda tener sobre los objetos de estudio que uno se plantea en algún momento. Por ejemplo, lo que decía recién el profesor respecto de la danza. O sea, si no es por estas instancias, uno seguiría estudiando la música o las expresiones genéricas, que son propiamente músicas populares, como expresiones musicales. Sin embargo, la práctica social y cultural habla de otra cosa. Justamente casi ninguna de estas músicas está pensada como para escucharla, sino además bailarla. Y un tema entonces que no se puede hacer a un lado, y son en estas instancias donde aparecen justamente estas nuevas visiones que van más allá de las limitaciones que uno tiene como de formación o de formación. Y justamente porque después pensando, prácticamente todo lo que he estudiado está relacionado con la danza, ya sea en el ámbito ceremonial, ritual, o en el ámbito, digamos, de la música de socialización. Todo se relaciona con la danza. Sin embargo, por una cuestión de formación profesional, uno tendió solamente a aislar el objeto como en la música. Son instancias entonces muy crecedoras en ese sentido. Uno se empieza a relacionar con otras profesiones, otras formas de ver, otros problemas también. No solamente formas de ver, sino que problemas que se atienden desde las profesiones, porque ahí caemos en otra cuenta. Todas las profesiones atienden por lo general problemas específicos de la humanidad o en torno a la existencia del ser humano como experiencia social y también individual. Pienso en la medicina, las leyes, prácticamente todo. Es raro realmente plantearse objeto de estudio solamente como un objeto de estudio en sí mismo. Y fue lo que me pasó también en estas interacciones, de comenzar a comprender, en mi caso, la etnomusicología, más allá de los problemas de enfoque y método que uno se pueda plantear respecto a sus objetos de estudio, sino plantearse justamente en la sustancia social que tiene esta música, con problemas concretos que no son de la disciplina, lamentablemente, sino son de la sociedad. Y entonces ahí, bueno, yo soy funcionario público, dije en un comienzo cuando llegué atrasado,
Yo he trabajado mucho desde la música y desde los conocimientos que tengo metodológicos con comunidades. Y cuando llegué a, a este espacio de jazz, pues me di cuenta que no era tan novedoso. O sea, hay otros espacios de la aproximación hacia la música que vienen de disciplinas que están mucho más relacionadas con, por decirlo así, con sus audiencias o sus públicos o sus colectividades, que va más allá del estudio. Eso también creo que es un tema como importante a destacar. Ahora, respecto de que si leen o no leen las producciones de jazz, bueno, es un tema ya de orden más estratégico. Y creo que eso pasa de alguna manera porque, no sé qué ha pasado. Yo me fui el 2010, han pasado 16 años, pero no sé si realmente las publicaciones llegaron a concretarse más allá de una web, de tener algún tipo de soporte editorial, digamos, de acreditación o certificación. Y eso podría ser una limitante. Las actas como actas hoy día, si no están refrendadas por algún tipo de certificación académica, es difícil que tenga mucho más espacio en el ámbito de la lectura. Bueno, decía eso. No sé en qué topará realmente el asunto de que estas producciones tan importantes no tengan una mayor representación en el interés académico, y ese creo que es un tema delicado, porque si no el esfuerzo es mucho y de alguna manera la retribución es baja, porque creo por otra parte que acá también hay representado una buena parte del mundo académico. Yo no soy parte del mundo académico, por opción personal. Trabajé sí en algunos programas de pregrado y de posgrado, pero la verdad que no tengo mucho tiempo ni mucha energía ya como para esas cosas, pero entiendo que gran parte del mundo de lo que es Jazz está representado por personas profesionales que se mueven en el mundo académico, y tal vez el esfuerzo de mejorar no digo la calidad, sino que la representación en el mundo académico, lo que se publica, lo que se procesa acá, es un desafío mayor para los próximos, creo, 10 años. Tampoco algo que se vaya a conseguir en 1 o 2 años, pero pienso que es un desafío mayor para la organización. Muy bien, Agustín. Yo creo que todos estamos abocados a estos desafíos. Parte de la labor nuestra es que los podamos abordar todas estas cosas con proactividad, de manera que podamos tener exitosamente resultados en esta materia, ¿no? De que la difusión de nuestras actas y demás sea exitosa. Bueno, con eso dicho, creo que nosotros nos abocamos pues a este congreso en Chiapas, en México, este año, que esperamos que podamos avanzar. Solamente agregar que, bueno, yo de muchos años, de muchas décadas, trabajo en el ámbito de la informática, de producción, digamos, y difusión, divulgación. Hoy día tenemos, por ejemplo, en el Ministerio, donde trabajo de la cultura, una plataforma de música popular, básicamente en difusión de streaming, ciudadmusical.cl se llama. Y tenemos otro sobre la memoria sonora de la música popular, es mesuena.cl, y otro sobre patrimonio musical, que se llama tal cual, patrimoniomusical.cl. Hacemos tecnología, sistemas. Si de pronto requieren colaboración desde nuestra acción como parte del Estado, podríamos prestarla sin mayor problema, siempre y cuando, digamos, estableciéramos un protocolo de cooperación, esas típicas cosas, digamos, que se hacen. Pero dejo establecido ese ofrecimiento porque nos resulta posible. Trabajamos con tecnología propia, no pagamos licencia, desarrollamos software propio y también tenemos servidores propios. Entonces, la verdad que siempre disponibles para colaborar en ese sentido. Alabando estas informaciones que nos acaba de dar Agustín y esperando que, bueno, decirle que vamos a tomarlo en cuenta. Es muy valioso eso, Agustín, lo que has dicho. Así que es una nueva oportunidad que tenemos, una nueva ventana para seguir ampliando nuestras miradas, ¿no? Sí. Alejandro, ¿querías agregar algo a...? Sí, es que Violeta me preguntó que profundizara por qué creía que era un asunto difícil.
Yo le decía que me pareció difícil porque me tomó por sorpresa, no esperaba la pregunta, no había pensado en eso realmente. Entonces son esas cosas que uno de repente aparecen y uno no sabe cómo qué decir, pero creo que de alguna manera sí es necesario pensar no solo en el pasado, en los 30 años, en lo que se ha hecho y no en lo que viene por hacer. Y sin duda, como todo en la vida, eso implica retos, implica desafíos, implica probablemente algunas transformaciones pequeñas, unas más pequeñas, otras en mayor escala, pero todo tiene que hacerse a partir de una evaluación de lo que ha sucedido en estos 30 años. Y yo creo que estos foros, aunque no conozco los contenidos, pero me gustaría, creo que, o espero que estos foros virtuales hayan servido como un insumo para esa evaluación. Creo que valdría la pena... Darío, en el próximo Congreso quizás proponer algún mecanismo, una instancia de evaluación. Es decir, no solo hagamos un poco de historia y de memoria, como se ha hecho a través de estos foros, sino también una evaluación crítica y autocrítica, lo más sensata, lo más razonable y argumentada posible. Creo que ese sería un gran aporte para el próximo Congreso, y que eso se convierta en un documento también de circulación paralelo a las actas o como parte de las actas, no sé. Por lo demás, quiero agradecerles y hacer un reconocimiento a Darío por todo el trabajo que has hecho. Hacer ese reconocimiento porque cuando uno asume estas responsabilidades, se echa encima unos pesos pesados que implican pues mucho compromiso, mucha voluntad de trabajo, mucha energía, mucha dedicación, mucho tiempo y a veces momentos desalentadores también que por una u otra razón se atraviesan en el camino y hay gente que no entiende, pero de verdad que mis reconocimientos por todo el trabajo y mi aprecio por esto y por organizar este foro para tener una oportunidad de dialogar sobre nuestra asociación. Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro. Quiero también agradecer a Violeta Solano, que nos ha apoyado en este proceso, a Agustín y Ruiz, que aunque se nos cayó al final, pues llegue hasta él nuestro agradecimiento por haber dispuesto este tiempo para reconectarse con la YAPO latinoamericana después de tanto tiempo de ausencia. Yo creo que con este quinto foro hemos hecho un nuevo aporte a esta recuperación de la memoria histórica de la YAPO en los 30 años de su recorrido, la YAPO latinoamericana. Con esto despido este foro y esperando que podamos vernos pronto en México. Gracias. Bueno, gracias Darío, gracias Alejandro y Agustín.